capítulo 6, ahora sí puede colocarse nuevamente sobre sus pies. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y también va a buscar Apocalipsis 22, 12. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Y dice así las Sagradas Escrituras: con la bendición de Dios nuestro Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora trasládese a Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo que inspiró esta palabra preciosa. Amén. Hoy les decía, vamos a comenzar bajo el tema, para los que toman nota, diga conmigo: los que sirven serán recompensados. Los que sirven serán recompensados. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que las recompensas que el Señor otorga, ¿a quién las da? La da a sus siervos, a los que les sirven, a los que han peleado la buena batalla de la fe, a los que han acabado la carrera. Pablo, finalizando su ministerio, le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Me llama la atención que en la primera carta a Timoteo le dice: pelea la buena batalla de la fe. Es la instrucción, es la recomendación del apóstol Pablo a su joven Timoteo, su hijo ministerial, su discípulo, que va a seguir el legado del apóstol dado por el Señor. Pero no solo a él, sino a todos los que Dios le permitió levantar en el ministerio, y también a todos nosotros, los hijos de Dios. Pero después, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, esta es una de las últimas cartas del apóstol, ya está a punto de ser sacrificado, está preso en Roma, dando defensa del evangelio, y dice: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Amén. Por lo demás, me está preparada la corona que el Señor tiene preparada, el Dios juez y justo, a los que le aman. Ahora, cuando hablamos de recompensas, humanamente se habla de un incentivo monetario. Cuando se habla de recompensa, se habla de un premio que tiene que ver especialmente con la parte monetaria, con la parte económica. Pero bíblicamente, recompensa tiene que ver con retribución. Diga conmigo: yo tengo un Dios de retribución, un Dios que retribuye. Así como restituye, también da retribución el Señor, y lo da con creces. Dios no se queda con nada. Amén. El Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová envíe su ayuda desde su santuario y haga memoria de todas tus ofrendas y de todas tus oraciones. Amén. Porque diga conmigo: Dios no sufre de amnesia. A Dios no se le olvidan las cosas. Y el Señor habló de las recompensas en los evangelios. Cuando usted va al Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7, el Señor dice que hay unas recompensas que no hay ninguno
que quede sin recompensa, aún por un vaso de agua que se dé a sus pequeños. Ni por un vaso de agua quedará sin recompensa. Y habla de la recompensa de profeta, habla de la recompensa de siervo. O sea, hay niveles, hay diferentes clases de recompensa. Pero cuando se habla de recompensa, de retribución, de premio, para el Señor tiene que ver más con la recompensa que recibiremos en la vida eterna que con las que recibiremos aquí en la tierra. Claro que hay recompensa de Dios aquí en la tierra. En cierta ocasión los discípulos le dijeron: Señor, lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le dice: no hay ninguno que haya dejado casa, padre, hermanos, tierras, todo lo que posee por causa de mí. O sea, siempre sea por causa del Señor y del evangelio, que no reciba 100 veces en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando se habla de recompensa, no está hablando de la salvación, porque ya la salvación nos ha sido otorgada por la fe de Jesucristo. La salvación es un regalo, es un don inmerecido del Señor. Entonces, cuando se habla de recompensas, se está hablando de las obras del creyente. Nadie es salvo por obras, es verdad. Pero hemos aprendido que la fe genuina, la fe viva, la fe verdadera, la fe que no solo se profesa, sino que se practica, va acompañada de obras. Amén. Santiago dijo: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con obras. Entonces, ¿cuáles son esas obras? El servicio al Señor. Siempre y cuando nuestra motivación sea la correcta. Ahora, ¿por qué Dios recompensa? Porque Dios, que es bueno, que es misericordioso, exige un buen servicio. Compartí esta mañana en la primera escuela dominical que levante la mano a quien le gusta que le sirvan mal. Levante la mano a quien le gusta que lo atiendan mal. Y hay muchos lugares donde cuando vas a pagar la factura, te colocan, te discriminan también la propina de la persona. Y tú tienes la oportunidad de decir si das toda la propina, el 100% de esa propina, o puedes disminuirla, o puedes aumentarla, o puedes no dar nada. Estás justificando el servicio de la persona, cómo ha sido su atención. Pues el Señor es el más exigente. Amén. Amén. Recuerda que en la parábola del mayordomo dice uno de ellos, perdón, en la parábola de los talentos: Señor, porque sé que eres duro y que quieres recoger donde no has sembrado. Está hablando de los talentos y las habilidades, pero hubo uno que lo enterró, lo escondió porque tuvo miedo, no fue diligente, no lo multiplicó, no fue productivo. Pero aún así el Señor le pide resultados, le pide intereses, le pide productividad de ese talento que confía en sus manos. Pues habrá un día donde como iglesia nos vamos a presentar ante algo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Y no será un juicio para condenación, a diferencia del juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis 20. Ese juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20 sí es para condenación. Aún dice que los muertos serán resucitados para ser juzgados. Pero el tribunal de Cristo, dice 2 Corintios, que trasládase conmigo al capítulo 5, versículo 10. Gloria al Señor. Dice la Sagrada Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ante qué? ¿Quién va a estar en ese tribunal? ¿Los no creyentes? No. La iglesia.
Diga nosotros. Dice, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal donde vamos a ser premiados por el Señor, vamos a ser juzgados por el Señor, pero no para condenación. No tiene que ver nada en cuanto a la salvación, sino donde el Señor nos va a retribuir lo que hicimos, bueno o malo. Amén. Ahora, teniendo esto claro, el Señor nos puede decir aquel día, es aquel día en el tribunal de Cristo donde el Señor podrá decir: buen siervo fiel, en lo poco, Lucas 16:10, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Hay gente que espera que Dios lo ponga sobre mucho para ser fiel. La fidelidad es algo que nace del corazón. La fidelidad tiene que ver con alguien que es digno de confianza, alguien en quien se puede confiar. Y Dios valora mucho eso, la fidelidad, porque Él ha depositado sus talentos, sus dones, sus recursos, el Espíritu Santo, su palabra, todo lo que Dios nos ha otorgado, y espera que nosotros seamos personas confiables. Amén. Amén. Entonces levantan sus manos y alaban al Señor. Ahora, ¿qué sucede aquí, pastor? Entonces, aquel día el Señor puede decirte a ti y a mí: lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos reconocimiento? Cuando un estudiante en la escuela o en la universidad recibe medalla, honores, mención. Cuando un atleta, un deportista alcanza el galardón, alcanza el trofeo, el equipo logra el título, recibe los elogios, el reconocimiento, sale por los medios, por la prensa. Es algo admirable, es algo loable, recibe honra, todo es lo que eso implica. Pues yo quiero decirte que hay uno más grande, que es el Señor, del cual esperamos recibir alabanza y honra de nuestro Dios. Amén. Alabe el Señor, que es digno de ser glorificado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el cristiano tiene que saber esto, pastor? Porque nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, pero también en la recompensa. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, cuando el Señor regrese por la iglesia en su segunda venida, el Señor no viene con las manos vacías. Amén. Amén. Él viene a recompensarnos. Viene a levantarnos para llevarnos a la morada celestial, donde seremos recompensados por el Señor. ¿Qué mayor recompensa que la vida eterna? Claro que sí, la salvación. Pero esa recompensa tiene que ver que en el reinado de Cristo, cuando Jesús establezca su reinado universal aquí 1000 años, no todos ocuparemos las mismas posiciones. Y eso tiene que ver con qué, de acuerdo a cómo hayan sido nuestras obras aquí en la tierra. Vuelvo y reitero, no en cuanto a salvación. Amén. Entonces no perdamos de vista para quién estamos trabajando, a quién estamos sirviendo, por qué hacemos lo que hacemos. Si usted mira al pastor Antonio tiene una cantidad de defectos, de errores. Pero la obra no es del pastor, ni de la pastora, ni el hermano, ni la hermana, la obra es del Señor. A su nombre. Vamos a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras diferentes clases de recompensas. Y hoy vamos a mirar las coronas. Las coronas
hablan de las recompensas. Son recompensas. Y la Biblia enseña que hay diferentes tipos de corona. La primera corona, trasládese conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 12. Y dice así la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué recibirá? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la primera recompensa es una corona de vida. Diga conmigo, la corona de vida. Ahora, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Nuevamente aquí vamos a encontrar que la Biblia menciona esta recompensa llamada la corona de vida. Apocalipsis 2:10, perdón, corrijo, 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta ¿dónde? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿para quién es la corona de vida? En primer lugar, los que están tomando apuntes, para los que, escuche bien, para los que soportan la tentación y resisten la prueba. Para los que vencen la prueba. El apóstol Santiago toma como ejemplo en el primer siglo después de Cristo que al atleta que llegaba a la meta, que vencía a los demás, le da una corona de laureles. Lo coronaba de hojas de laurel. Y ese era su premio. Los griegos fueron los que establecieron esto de los Juegos Olímpicos. El tema de las competencias. Amén. Nace ahí lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, donde usted ve que cada 4 años los mejores atletas en las diferentes disciplinas del deporte se reúnen en un lugar que es escogido como sede mundial para competir y ser galardonados, recibir algunos medallas de oro, de plata, de bronce, y se preparan. Pero ciertamente nosotros esperamos una corona de vida. Ahora, ¿para quién es esa corona de vida? Entonces, en primer lugar, para los que soportan la tentación y resisten la prueba. Amén. Ahora, ¿quiénes soportan la tentación y resisten la prueba? Los que aman al Señor, porque dice, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Yo no peco porque me voy a ir al infierno. Sí, hay un infierno. Yo no camino fiel al Señor porque le tengo miedo. Porque no podemos andar bajo el espíritu de temor, dice Romanos 8, se lo regalo. Porque el espíritu de temor produce esclavitud. Amén. El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 18, dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, servimos al Señor, nos guardamos para Dios porque lo amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces, los que aman al Señor van a soportar la tentación y a resistir la prueba. No es pecado ser tentados. Lo malo es ceder a la tentación. Todos somos tentados. Y hago un paréntesis. Cuando se habla de tentación, solo algunos lo miran la parte sexual. Claro que la parte sexual es una de las mayores tentaciones, pero hay diferentes tipos de tentaciones. Uno puede dejarse arrastrar por la idolatría, por la avaricia, por la fama, por la riqueza, por el amor a este mundo y todas estas cosas que son pasajeras. Pero en segundo lugar, la corona de vida es para ¿quién? Es para los mártires. ¿Para quién, pastor?
para los que han sufrido por causa del Evangelio. Oído esto. Por causa del Evangelio. Jesús dijo, no hay ninguno que haya dejado casa, padre, hermanos, tierra y aún su propia vida por causa de mí y del Evangelio. En el primer siglo comenzó la persecución hacia la iglesia cristiana. Después del derramamiento del Espíritu Santo, comenzó una persecución a muerte por varios siglos. Por allá en el siglo III se levanta un hombre llamado Constantino, un emperador romano, y dice haber tenido una revelación de la cruz, y que por causa de esa cruz él vencería, y el cristianismo entonces deja de ser el oprobio y se convierte en la religión del Imperio Romano, y hay una mezcla entre el cristianismo y el paganismo, y ahí nace la iglesia que conocemos, la iglesia católica, y todos sus derivados. Escuche bien. Y se mezcló. Pero después vino una gran reforma, después de un periodo de oscurantismo, donde la palabra de Dios no llegaba al pueblo, donde la predicación disminuyó a tal punto que muy poco se predicaba el Evangelio. Y Dios levanta grandes reformadores como Martín Lutero y otros más. Y escuche bien, pero se dieron grandes persecuciones. Hoy sigue habiendo persecuciones sobre los hombres y mujeres de Dios. En algunos lugares de manera física. Para que el Evangelio llegara a Colombia, les cito este ejemplo, y es lo que muchas veces las nuevas generaciones no conocen, es que hombres tuvieron que dar su vida. Muchos fueron asesinados. Otros, sus hijas fueron violadas. Sus hijos no eran permitidos, aceptados en las escuelas. Trabajo. Se les da todo tipo de señalamiento, de rechazo, de persecución. Hoy ser cristiano, por ejemplo, en nuestro país, es fácil. Pero hay otro tipo de persecuciones, no solo la persecución física. Hay la persecución intelectual, la persecución de la fe. Y si muchas veces sin darnos cuenta como iglesia, ya hay una persecución en este país. No de los niveles, como lo hay en otros lugares, donde la Biblia es prohibida predicar, donde es prohibido el culto, donde es prohibido profesar la fe públicamente. Hoy, gracias a Dios, todavía lo tenemos. Y que Dios nos permita que sea así. Por eso es muy decisivo lo que viene en el 2022. He oído. Pero sí hay persecución. Porque si tú hablas en contra de la ideología de género, te pueden hasta bloquear en las redes. Te tratan de homofóbico. Si hablas en contra del progresismo, doctrinas como el secularismo, ideologías como el humanismo, y todas están permeando y permeando y permeando. Se nos quiere llevar a través de leyes, a través de nuevos artículos, decretos, ir disminuyendo, ir callando la iglesia. Y alguien dijo algo cierto, que no le aterraba tanto, lo estoy parafraseando, que no le sorprendía tanto la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Porque a la iglesia se le llamó protestantes. Y hoy, con todo el respeto y cariño lo digo, pero hoy ya no se llama iglesia evangélica, poco. Ahora se llama comunidad, centro, y tal, tal, y tal, y tal, y tal. No juzgo, de pronto, si por alcanzar una persona jurídica, ok. Pero la iglesia no puede perder su naturaleza, su esencia de qué es. La iglesia no puede dejar de protestar contra el pecado. La iglesia no puede dejar de protestar contra lo malo. Amén. A mí me llama la atención que gran parte de la iglesia le dio la espalda a este tema de las protestas. No estamos de acuerdo con las protestas violentas y todas estas demás cosas de manes. Hay como un temor, como un silencio.
y como que en el país no está pasando nada. Y nos volvemos entonces indiferentes a lo que está sucediendo. ¿Por qué le digo esto, pastor? ¿Por qué lo dice? Porque cuando Jesús le dice a los discípulos, antes de ascender a los cielos, Hechos capítulo 1, versículo 8, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí la palabra poder es dinamos, de dinamita, poder para hacer algo. O sea, la fe en acción. Muchos creen que, lo digo con respeto, pero creen que el poder del Espíritu Santo solamente es danzar en la iglesia, hablar en lenguas, estremecerse o erizarse. Como se erizan algunas veces en la noche, viendo el programa. Mire, poder para hacer algo, para sanar los enfermos, para libertar los cautivos. Amén. Para echar fuera a los demonios. Amén. Pero también para ayudar al necesitado. El poder del Espíritu Santo es dado para eso. Pero le sigue diciendo, recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra testigo ahí en el original es mártires. Me seréis mártires. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes me van a hacer mártires. Van a ser perseguidos, van a ser odiados, van a ser aborrecidos. Van a ser difamados, van a ser insultados, se van a levantar falsos hermanos, falsos apóstoles. Amén. Van a venir herejes, van a venir falsos maestros, van a venir con doctrinas de demonios, con doctrinas de error. Amén. Los van a perseguir porque Jesús dijo, si al árbol verde, ¿qué no le hicieron? ¿Qué no le harán a las ramas? El mundo los aborrecerá. Amén. El problema de la iglesia es cuando quiere igualarse, quiere parecerse al mundo. Amén. Y nos hemos quedado que mundano porque vistes así, mundano porque te pintas, porque no te puntas y porque no te pintas. Y mundano es mucho más que eso. Mundano es cuando yo odio como el que no tiene a Cristo, cuando no perdono, cuando hago las cosas en la iglesia, en el trabajo, en el hogar que hace aquel que no tiene a Cristo. Eso es el mundano, como los del mundo. Amén. Presto, no pago. No cumplo mi palabra. Amén. Entonces el Señor dice, le doy el Espíritu Santo. Mi Padre le da el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo viene. ¿Sabe para qué? En primer lugar, para vivir la vida de Dios. Y segundo lugar, para hacer la obra de Dios. Porque sin el Espíritu Santo no podemos. Amén. ¿Sabe por qué hoy hay servidores en la casa, líderes, ministros, que se están cansando de la obra de Dios? Porque no están siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y aunque se levantó una gran persecución contra ellos, ni Roma, ni la religión judía, ni la persecución pudo detener el avance de la iglesia. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Déselo fuerte. Ahora, entonces, la corona de vida es dada para los que soportan la tentación y resisten la prueba, pero en segundo lugar, para los mártires, para los que vencen. En Apocalipsis 2:10, donde leímos, el Señor le habla de que va a venir gran tribulación sobre ellos y que el diablo, y que van a padecer, y que el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. La palabra tribulación tiene que ver con angustia. O sea, es un tiempo de angustia. Ahora, gran tribulación a la potencia máxima. Y dice, ¿por cuánto tiempo van a tener esa tribulación? Por 10 días. Esos 10 días, según los eruditos estudiosos bíblicos,
tiene que ver a 10 temporadas, tiene que ver a 10 periodos de los emperadores romanos, como Calígula, como el mismo Augusto César, como Nerón y otros más que persiguieron la iglesia cristiana, persiguieron el evangelio a muerte, donde los cristianos eran echados en el circo a las fieras. ¿Usted se vio alguna vez la película Gladiador? Hay pastor. Bueno, el pastor fue el único que la vio porque el pastor es el mundano aquí. El pastor es el que ve cine. Los demás no ven ni Caracol ni RCN. Santo, 3 veces santo. Amén. No son de esta tierra. Gloria al Señor. Ya ellos tienen alas. Gloria a Dios en corona. Aquí ninguno tiene los ojos cuadrados porque ellos no ven nada de eso. Celular ni nada. Bueno, películas como esa, la historia habla que los mejores gladiadores, los mejores luchadores eran los cristianos. Eran los mejores. Cuando usted estudia historia de la iglesia, pero cuando se enfrentaban con hombres, con seres humanos, a ellos se rendían y se dejaban quitar la vida. No eran capaces de levantar su mano contra el prójimo. Y esto sorprendía a muchos soldados romanos y a muchos líderes, cómo una persona podía acabar una fiera, podía vencerla y no podía levantar su mano contra otro. En esos circos, conocidos como los circos romanos, otros fueron quemados en la hoguera, otros fueron decapitados, crucificados. El apóstol Pablo fue decapitado. La tradición dice, no dice que Pedro fue crucificado con su cabeza hacia abajo en honor a Cristo. Pero no solo los apóstoles, los padres de la fe, los padres de la iglesia, como se conoce, como Josefo y otros más, fueron perseguidos, desterrados, perdieron sus familias, y a ellos el Señor dice la corona de vida. A los que han dado, los que dieron su vida por traer el evangelio acá, los que han dado su vida en la China, en Asia, en el África, los que han dado su vida aquí en Colombia, cuando el tiempo de violencia, derramamiento de sangre en este país como nunca, pastores secuestrados, misioneros, cosas que los noticieros no sacan a la luz. Usted vio la noticia de la monja y gloria a Dios porque la rescataron. Me alegro mucho. Pero así como esa monja, muchos misioneros cristianos, hermanos nuestros, se le han quitado la vida o están secuestrados hoy. Hay países donde ser cristiano es un pecado, donde profesar la palabra de Dios es un delito. Oiga esto, para ellos la corona de vida. Amén. Y para los que soportan la tentación y resisten la prueba, alabe al Señor que es digno de ser glorificado. Amén. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En la gran tribulación vendrá una persecución férrea como nunca antes. 3 años y medio de paz, comenzando el gobierno del anticristo, de la bestia. Pero los últimos 3 años y medio, porque serán 7 años del periodo de la gran tribulación, del gobierno del anticristo, los 3 últimos años y medio perseguirá a los santos. ¿Quiénes son esos santos? Al pueblo judío en Jerusalén. Pero perseguirá también a muchos que se van a convertir. Muchos se van a convertir en el periodo de la gran tribulación, pero ¿a qué precio? Por eso vámonos en el primer vagón, no en el segundo. A los fríos, a los apáticos, a los que no quisieron afirmarse, se van a afirmar ahí. Amén. A los que no venían el domingo, a los que no quisieron venir el domingo, ¿qué día es hoy? 28 de noviembre,
porque se le fue el frío eléctrico a las 5 de la mañana, no dormir. Amén. A su nombre. Ay, pastor, yo que me quedé, me estoy diciendo que me voy a quedar. No, no. A los que no quieren esforzarse. Escuche bien. A estos también está preparada la corona de vida. Todo el que sufra, todo el que padezca, esto no es la doctrina, pare de sufrir. Todo el que padezca por causa del Señor, por causa de su reino, está preparada una corona de vida. Está preparada una corona de vida. ¿Cuánto le glorifican? Amén. Y para ir cerrando esta primera parte, continuamos con la ayuda del próximo domingo. Hay un segundo galardón, hay una segunda clase de corona. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 2 al 4. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca, versículo 4, aleluya. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Diga conmigo, la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. El segundo galardón, la segunda corona es la corona incorruptible de gloria. ¿Para quién es esta recompensa? ¿Para quién es este premio? ¿Para quién es esta retribución? ¿Para quién es este galardón? Pues es exclusiva para los que son llamados al ministerio pastoral. Mire, a mí no me gusta decirlo, casi, porque guárdenos Dios de caer un espíritu de autocomiseración, de autolástima. Que la gente diga, ay, pobre, ay, pobrecito. Pero si alguien sufre, son los pastores. Los buenos pastores. ¿De quién más hablan mal? De los pastores. Los pastores se roban el diezmo, que se meten con hermanas, que son no sé qué, que los otros, los charlatanes, unos vividores, todo lo que pueda decir. Aunque hoy como que para algunos ha tomado otro rol y algunos han abusado del ministerio pastoral. Y sé que por causa de eso hacen que otros difamen y blasfemen y hablen mal. Pero de igual manera, si hay un ministerio señalado y criticado, es más, hasta muchos hermanos en la misma iglesia, cuando dice usted tiene un llamado pastoral, hay poder en la sangre de Cristo, pastor. Hay poder. ¿Y sabe que ahí está mal usado esa palabra? Usted está dando mal uso. Usted tiene el poder en la sangre de Cristo. Claro que la sangre de Cristo tiene poder, pero usted está menoscabando, menospreciando. Está quitándole mérito o valor a lo que Dios le ha dado honra. Es a tal punto que cuando usted va al mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, dice el Señor a Juan, escribe al ángel que está en Esmirna, una de las iglesias. Escribe al ángel que está en Filadelfia, otra iglesia en Asia Menor. Escribe al ángel que está en Éfeso. Escribe al ángel que está en la Odisea. Escribe al ángel que está en Tiatira. Escribe al ángel que está en Pérgamo. Escribe al ángel que está en Esmirna. Escribe al ángel que está en Tiatira. ¿Quién es el ángel? Es el pastor. Ángel significa el enviado, el mensajero. Escríbele al ángel. Ahora, hay un ministerio pastoral, pero creo que todos los discípulos del Señor somos pastores en potencia. Creo que todo Dios nos ha llamado a hacer la labor pastoral, de apacentar la grey. Pedro dice en el primer versículo, que no lo leí,
de este capítulo 5 de su primera carta dice: ruego a los ancianos, o sea, los que han alcanzado madurez, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se ha revelado. O sea, soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo también soy mártir juntamente con ustedes. Yo también he padecido, he sufrido por causa del Señor. He sido difamado, traicionado, perseguido, señalado, abandonado entre falsos hermanos, falsos apóstoles, entre envidiosos, entre los que tienen una fe fingida, los que son divisionistas, los herejes. Todo esto que hace parte. Les dice: apacentar la grey de Dios, cuiden la grey de Dios, amen la grey de Dios. Ayuda al hermano que está sin fuerza, al que se ha alejado, al que se ha extraviado, al que está enfermo, al que está débil en la fe. Amén. Una silla vacía en la iglesia tiene que hablarnos a nosotros. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está la persona? Y no empezar a buscar culpables, sino a cumplir lo que compartíamos hace 15 días en un jueves violento, un llamado ineludible. El llamado a cumplir la gran comisión, el llamado a apacentar, a pastorear, a discipular. Pero lo que esta palabra está diciendo en cuanto a esta recompensa, Pedro nos está hablando de que hay una corona incorruptible y que Cristo Jesús la ha comisionado, la ha delegado al ministerio pastoral. ¿Y por qué? Porque el Señor mismo al apóstol Pedro le dio este llamado, este encargo, esta tarea, esta función pastoral. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, el Señor le encomienda a Pedro, y a Pedro, que lo había negado 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas y mis corderos. ¿Me amas? El Señor le encomendó esta labor a él. Ahora, años después, Pedro está diciendo que apacentemos la grey del Señor, versículo 2, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El Señor nos dice cómo debemos hacerlo. Amén. El Señor nos amonesta y nos exhorta a cuidar su grey. Amén. Y aquí el apóstol Pedro está aconsejando a sus colegas, a sus compañeros de ministerio, que lo hagan con el amor ágape, o sea, con el amor de Dios. Que pastoreen la iglesia, las ovejas del Señor, los convertidos, los recién convertidos, los que están llegando, lo hagan con el amor ágape. Amén. Porque las ovejas siguen siendo del Señor. No somos los dueños de las ovejas. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. No somos dueños de la iglesia. Somos mayordomos. Amén. Indica que hay una responsabilidad pastoral. Amén. Y está hablando de que el honor que es pastorear, el honor, el mérito y el reconocimiento más elevado que se le puede dar a alguien que ha cumplido con su esmero y fidelidad. Que hay una corona incorruptible. La palabra incorruptible está relacionada con las palabras incontaminadas e inmarcesible. Incontaminado e inmarcesible. ¿Qué significa esto? Que es una corona que no se marchita, ni se detiene, ni se desvanece, ni se debilita. Está hablando de una corona que es bendición, que es honor, que es una distinción para los siervos que cumplieron con sus ministerios de apacentar fielmente la grey del Señor. Cuando tú estás discipulando, estás pastoreando. Amén. Y a todo el que pastorea hay una corona incorruptible de gloria.
Hay una incorruptible gloria incorruptible de gloria que el príncipe de pastores te dará, nos dará. Amén. Entonces cuando te diga tienes un llamado pastoral, no digas más, hay poder en la sangre de Cristo. Yo reprendo al diablo. No, pastor. Porque sí se sufre, sí se llora, sí se padece, pero hay un gozo cuando a través de tu vida Dios te usa para bendecir a otros. Cuando Dios te usa para levantar a otros, para restaurar a otros. Amén. Gloria al Señor. Recuerda que el Señor nos mandó fue a discipular, no solo a predicar, y a hacer discípulos. No dejemos la gente suelta. No dejemos las almas solas. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde no ha sido fácil, muchos hoy se pueden sentir sin fuerzas. Algunos están pasando por algunas calamidades, alguna vicisitud de la vida que no entienden. De pronto están enojados, están molestos con el Señor. Pero saben, necesitan de un pastor, de una pastora. Necesitan de alguien que apaciente su corazón. De jóvenes, de personas que necesitan una palabra de aliento. Alguien que les mande un mensaje, alguien que ore por ellos. Alguien que le ayude y diga que no todo está perdido. Y Dios nos ha hecho ese llamado, iglesia. Colóquese sobre sus pies en esta mañana.